Dejamos a Jesús en la sinagoga en Cafarnaúm pronunciando quizás su discurso más importante de todos. En esta ocasión, en el 21º domingo del tiempo ordinario, vemos que después de pronunciar tal discurso, su auditorio se le va, la gente lo abandona. Y los apóstoles como que titubean. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se fue la gente después de escuchar a Jesús? Quédate con nosotros aquí en Pasión por el Evangelio. Vamos a continuar haciendo el análisis bíblico de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan que hemos venido leyendo en la Santa Misa. Va a ser muy interesante. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Este reciente 28 de junio de 2021, una inusual onda cálida azotó la ciudad de Seattle, causando la temperatura más alta en la historia de la ciudad. Debido a este calor extremo, los aspersores contra incendios de más de 130 casas se reventaron, provocando inundaciones que debieron ser atendidas por los bomberos, cuyas sirenas no dejaban de sonar. Mi familia fue una de las afectadas, perdiendo nuestra casa debido al daño por el agua. Dentro de mi casa se encontraba nuestro estudio de grabación, donde producimos Semillas para la Vida, Pasión por el Evangelio, el Club de los Búhos y el resto de nuestros programas. Nuestra casa y nuestro estudio se encuentran ya en proceso de demolición y deberán ser reconstruidos durante los próximos meses. Al enterarse, muchos de ustedes han escrito para preguntar cómo pueden apoyar para reconstruir nuestro estudio de grabación. Hay 3 formas en que puedes hacerlo. Adquiere mis libros en Amazon.com, ya sea en formato impreso o digital para Kindle. Descarga videos y audios en nuestra tienda en línea. Hay conferencias, cursos, ejercicios de espiritualidad y compilaciones especiales de Semillas para la Vida. Realiza un donativo en nuestro sitio en línea. En la descripción de este video puedes encontrar el enlace a la página donde puedes hacer tu donativo. Ayúdanos a mantener vivo este apostolado que por casi 15 años ha hecho bien a tantos miles de personas. Personalmente, agradezco de antemano tu apoyo, sabiendo que Dios habrá de recompensar tu generosidad. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Celebramos en la Santa Misa el 21º domingo del tiempo ordinario en el ciclo litúrgico B, que aunque dedicamos principalmente a la lectura del Evangelio según San Marcos, hay ocasiones en que tenemos que recurrir al Evangelio según San Juan porque el Evangelio de Marcos pues resulta un poco corto para cubrir el año litúrgico. Y es así que en las últimas semanas hemos estado reflexionando acerca del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Hoy concluimos la lectura de esta parte del Evangelio. Te propongo que hagamos la lectura de la perícopa que leemos en la Santa Misa, o de las perícopas, mejor dicho, que leemos en esta Santa Misa, para después hacer como acostumbramos el análisis bíblico y después terminar con un momento de oración. Así que te pido que antes que otra cosa nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio en esta ocasión nos cuenta lo siguiente. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: «¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen». En efecto, sabía Jesús desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: «¿También ustedes quieren irse?». Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios». Este es el texto del Evangelio que leemos en la Santa Misa este domingo. Leemos 2 perícopas. Leemos la terminación de la perícopa del discurso de pan de vida
y leemos la pericopa que habla sobre la confesión de Pedro, que reconoce a Jesús pues como el Santo de Dios. El contexto amplio, vamos a delimitar este texto, el contexto amplio de este texto que leemos en la Santa Misa es por supuesto el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que como te he dicho, para mi gusto, es el capítulo más importante en el Evangelio según San Juan, es el capítulo en el que se desarrolla la teología de la Eucaristía. El contexto inmediato de este texto que leemos, bueno, pues en primera instancia es por supuesto el discurso de pan de vida que Jesús acaba de pronunciar en la sinagoga en Cafarnaúm, y también pues ya el siguiente capítulo, que es el capítulo 7, en el que Jesús va a Jerusalén. Termina Jesús, de hecho, en el Evangelio según San Juan, su ministerio en Galilea, aquí en Cafarnaúm, con este discurso y con este desencuentro que tiene al final con muchos de sus discípulos que lo abandonan, y pues después este intercambio que tiene Jesús con los apóstoles al respecto. Los actores que intervienen son, fíjate cómo aquí hay un cambio interesante, no tanto la multitud que se había congregado en la sinagoga en Cafarnaúm, que era la multitud que había sido testigo antes de la multiplicación de los panes, sino que aquí se especifica, ya no se trata de esa multitud de judíos, sino que se refiere Juan a ellos como los discípulos de Jesús. Entonces los actores que intervienen son los discípulos de Jesús, por supuesto Jesús mismo. También aparecen los 12, y entre esos 12 se hace mención al que lo va a entregar, que es Judas, y también hay una clara participación de Simón Pedro al final. Vamos a ir viendo versículo por versículo este texto para ver qué podemos ir encontrando. El Evangelio en esta ocasión comienza diciendo que después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos, fíjate cómo nuevamente se especifica, y ahora son los discípulos, este intercambio final que tiene Jesús ya no es con toda la multitud, es en concreto con los discípulos, con los que lo consideraban su maestro, con los que incluso lo habían reconocido como profeta cuando multiplicó los panes, pero de entre todos ellos muchos, fíjate, no algunos, no uno, muchos de ellos pues lo abandonan. Muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? ¿A qué se referían ellos? Se referían, pues viendo el contexto en el que esto sucede, se referían a todo el discurso del pan de vida que dijo Jesús. Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Por cierto que estos discípulos no son los apóstoles. Aquí se hace una distinción clara entre los discípulos y los 12. Entonces estos discípulos que lo abandonan no son los apóstoles, son el resto de los discípulos que suelen venir a que Jesús les enseñe. Y vemos aquí algo interesante, nuevamente vemos que Jesús habla de sí mismo como el Hijo del Hombre, es un título que hemos visto que ha venido usando para hablar de sí mismo a lo largo de este discurso del pan de vida en esta sinagoga en Cafarnaúm, y que, como te he dicho en otras ocasiones, ese título que Jesús se atribuye es importante porque es un título mesiánico que usó por primera vez el profeta Daniel cuando escribió su Apocalipsis. Y si vemos el texto del Apocalipsis del profeta Daniel, vemos lo siguiente: yo seguía mirando, dice el profeta Daniel, y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo uno como hijo de hombre, que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Le dieron poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Por supuesto que las personas que estaban aquí en la sinagoga con Jesús estaban familiarizadas con la Escritura, y por esa razón conocían el Apocalipsis del profeta Daniel. Y fíjate cómo, simplemente como un detalle, así abriendo un paréntesis, este profeta Daniel era un profeta, pero él, pues en su escrito, en su libro, encontramos dos géneros. Encontramos el género profético y también encontramos el género apocalíptico. Uno procede del otro. El género apocalíptico floreció entre 2 siglos antes de Jesús y 2 siglos después de Jesús. Más o menos ahí fue el periodo en el que se desarrolló el género apocalíptico. Y fíjate que la diferencia sustancial entre el género profético y el género apocalíptico es que el profeta revela lo que ha escuchado. El profeta escucha y revela.
En el género apocalíptico no se escucha, en el género apocalíptico se tienen visiones. Y así vemos cómo Daniel, cuando escribe su Apocalipsis, dice: yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo uno como hijo del hombre. Entonces te das cuenta, el profeta escucha un mensaje y después lo comunica. En el género apocalíptico se ve una visión y en esa visión hay un mensaje. Y precisamente es en esta visión, o es en este Apocalipsis donde el profeta Daniel habla del Hijo del Hombre y le da todas estas características. Entonces toda esta comunidad que estaba congregada en la sinagoga en Cafarnaúm escuchando a Jesús, cuando veían que Jesús decía de sí mismo que era el Hijo del Hombre, pues ellos se estaban dando cuenta que Jesús se atribuía a sí mismo todas estas cualidades: alguien con poder, alguien con honor, alguien con reino, alguien a quien todos los pueblos, naciones y lenguas le sirven, alguien cuyo poder es eterno y nunca pasará, alguien cuyo reino no será destruido. Todo eso iba implícito en ese título de Hijo del Hombre. Por eso cuando Jesús habla de sí mismo con ese título, a la gente le impacta, o a la gente de ese tiempo le impactaba, porque veían que él se estaba aplicando a sí mismo todo esto que había escrito el profeta Daniel. Y fíjate cómo aquí hay algo también interesante. Dice: ¿qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Si te fijas en el discurso del pan de vida, Jesús hablaba del pan que venía, que descendía del cielo, y del Hijo del Hombre que descendía del cielo. En el discurso Jesús habla de descender. Él es el pan de vida, Él es el Hijo del Hombre que desciende del cielo. Ahora va de regreso y dice: ¿qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Ahora habla de subir. En el discurso habló de bajar del cielo, ahora habla de subir al cielo, de subir a su lugar de origen, del lugar desde el cual descendió cuando habló pues en su discurso. Entonces con esto como que se cierra todo este ciclo, ¿verdad? Que desciende y que sube, desciende del cielo y sube al cielo, del cielo lo envía el Padre, regresa donde su Padre al subir. Y de hecho, fíjate que ahora me acuerdo en este momento que solamente hay dos ocasiones en el Evangelio según San Juan en el que Jesús habla de subir. Uno es este, y el otro es después de la resurrección, cuando se le aparece a María Magdalena y María Magdalena lo sujeta. Y le dice Jesús a María Magdalena: suéltame porque todavía no he subido donde mi Padre. ¿Ves? Son las dos veces que Jesús habla de subir. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? Pues se refiere precisamente a subir al cielo, a subir donde su Padre, que será lo mismo que a lo que se refiere cuando a María Magdalena después de la resurrección le digan: no me toques, déjame subir, déjame ir, porque todavía no he subido allá donde mi Padre. Después dice Jesús: el Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Esta frase es bonita. En griego, espíritu y vida se dice pneuma que zoe. Pneuma que zoe. Y como que tiene una fuerza particular, espíritu y vida, espíritu y vida. Y es lo que dice Jesús: el espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son pneuma que zoe, son espíritu y vida. Y estas palabras las va a retomar Pedro al final de este pasaje. Después dice: pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Qué interesante que Jesús sabía de todos ellos que estaban ahí, quiénes lo iban a traicionar abandonándolo. Pero resulta interesante ver que de esos que lo abandonan, aquí se establece un vínculo con el que lo va a entregar, que todos sabemos que es Judas. Y de hecho, el evangelio que leemos en la Santa Misa termina 2 versículos antes de que termine el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y en esos versículos finales del Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, se hace una referencia muy directa precisamente al que lo va a entregar, que es Judas. ¿Por qué se hace aquí esta referencia a Judas cuando se está hablando más bien de la multitud de discípulos que se le están yendo, los muchos discípulos que se le están yendo? Bueno, para establecer el punto de que todos estos que no quieren creer en Jesús, que se rehúsan a creer en Jesús, que se rehúsan a confiar en Jesús. Ya hablamos de esta creencia en el sentido de confianza cuando estuvimos analizando el discurso del pan de vida. Esta gente que se rehúsa a creer en Jesús, que se rehúsa a confiar en Jesús y que por ello lo abandona, es igual que ese que lo va a vender, que lo va a entregar. ¿Y por qué lo va a entregar?
lo va a traicionar por la misma razón, porque se rehúsa a confiar en él. Entonces, el que se rehúsa a confiar en él y lo abandona, pues se puede comparar con ese que lo entrega, que es Judas. Por cierto, hablando de Judas, si no lo has hecho, en verdad, créeme que te recomiendo muy vehementemente que leas mi libro Judas, traidor o instrumento de Dios. Este libro es un análisis bíblico que desarrollo muy interesante de todos los textos donde se hace referencia a Judas. Y es muy interesante porque no solamente hay referencias en el Nuevo Testamento, sino que también hay referencias del Antiguo Testamento que nos hablan de Judas de una manera muy interesante. Y el propósito del libro es, a través de un minucioso análisis bíblico de todos estos textos que hacen referencia a Judas, dar respuesta a esta pregunta tan común. ¿Judas fue un traidor que por cuenta propia traicionó a Jesús? ¿O más bien fue un instrumento al que Dios envió para que traicionara a Jesús y después de su traición, con eso se desencadenara todo el proceso con el que Jesús habría de morir en una cruz para después resucitar y así redimirnos? Entonces, la pregunta es esa: ¿Judas fue un traidor o fue un instrumento de Dios? Y la gente que lee el libro, pues después de hacer todo este análisis se va a dar cuenta realmente de cuál es la verdad, porque solamente hay una opción. Además de que es un libro muy interesante porque te habla de las dos teorías que presentan los evangelios, o bueno, que presenta un evangelio acerca de la muerte de Judas, y es una versión muy diferente a la versión que cuenta Pedro en los Hechos de los Apóstoles de cómo murió Judas, cómo murió en verdad, cuando hay dos relatos diferentes. También haciendo un análisis bíblico podemos entender cuál de las dos versiones es la correcta. Uno dice que se ahorcó, el otro dice que se aventó de un precipicio. ¿Cuál es la versión correcta? Hay que hacer el análisis bíblico. Y la gente que ha leído este libro dice: es que lo empiezo a leer y ya no lo puedo soltar porque siento como si estuviera leyendo una novela de misterio. Bueno, es que déjame decirte que para mí mismo, cuando estuve haciendo todo el análisis para escribirlo, de pronto se convirtió en una tarea muy interesante porque sentía yo como si estuviera investigando un crimen, viendo los testimonios de todos aquellos que hablan de Judas, tratando de atar cabos sueltos, buscando móviles y finalmente llegando a una conclusión. Y es que realmente pues es lo que hice, porque si te das cuenta, ¿qué mayor crimen hay que traicionar a Jesús y últimamente darle muerte? Así que te recomiendo en verdad la lectura de este libro. La gente que lo ha leído le ha encantado. Judas, traidor o instrumento de Dios. Lo encuentras en Amazon en edición impresa o en edición digital para Kindle, y también lo encuentras a través de nuestro sitio en cualquier país. Ve a nuestro sitio semillasparalavida.org, hay una sección dedicada a este libro y desde ahí lo puedes pedir para que te lo entreguen en la puerta de tu casa. Pues bien, continuemos con este texto del Evangelio que estamos leyendo en este domingo 21 del tiempo ordinario. Dice después: y agregó Jesús: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo, o sea, se le fueron para siempre. Y muchos. Entonces, pues esto es terrible porque en el Evangelio según San Juan, Jesús está terminando su ministerio en Galilea precisamente así, dando este discurso en la sinagoga de Cafarnaúm. Y el resultado de este gran discurso es que la gente se le va. Fíjate qué curioso que Jesús parte el pan, multiplica 5 panes y 2 peces, y toda la multitud lo aclama como profeta, lo quiere aclamar como profeta, van en su búsqueda porque lo vieron que multiplicó los panes y los peces. Jesús entonces les da el discurso del pan de vida, dice que Él es el pan de vida, dice que el que coma su carne y beba su sangre tendrá vida eterna, dice que el que coma su carne y beba su sangre permanece en Él y Él permanece en ellos, y la gente con eso se escandaliza y se va para siempre. La mayoría de estos, muchos, dice aquí, se fueron para no volver. Después de que Jesús dijo algo tan importante, se rehusaron ellos. Incluso aquí enfatiza Jesús. Él se da cuenta que están ellos pues dudando, que están ellos pensando en irse. Y fíjate qué interesante reacción de Jesús. Él vuelve a enfatizar su punto. Y todavía los cuestiona, los interpela. Si esto que les acabo de decir los escandaliza y por eso quieren irse, entonces ¿qué va a pasar el día que me vean subir al cielo de regreso? Si con esto no pueden porque les resulta mucho, entonces más les va a resultar verme subir al cielo y más con más fuerza se van a ir, ¿o qué? Qué terrible que Jesús, diciendo algo tan importante, haya tanta gente que se rehúse a confiar en Él, que se rehúse a creerlo, incluso después de haberlo visto multiplicar los panes y los peces, y que mejor
se vayan. Eso es una traición y por eso es que aquí acaba comparándose con la traición de el que lo va a entregar, de Judas. Y viene todavía algo peor. Jesús voltea entonces donde están los apóstoles y se lleva la sorpresa de que, pues como que están titubeando. Y por eso los interpela. Jesús preguntó entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Si ellos no hubieran dudado, Jesús no les hubiera preguntado nada. Pero Jesús los tiene que cuestionar, los tiene que interpelar, porque se da cuenta de que ellos también están titubeando. Y se dan cuenta, Jesús, de que ve que la gente se está yendo, y a lo mejor ellos como que también se ponen de pie y como que empiezan a tomar sus objetos personales, como para ¿qué hacemos? Nos vamos, se quedan mirando unos a otros en espíritu de ¿y qué hacemos? Nos vamos, pues mira, todos se están yendo, nos vamos también, nos quedamos o qué. Y Jesús se da cuenta. Fíjate, ¿te das cuenta? Así es como termina Jesús su ministerio en Galilea, de esta manera tan trágica, en la que los discípulos se le van y los apóstoles están considerándolo. Por eso los interpela. ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió. Y aquí, ¿por qué contesta Simón Pedro? Porque él últimamente será la cabeza de los apóstoles. Entonces, al ver Simón Pedro, está él hablando a nombre de los otros 11. Él está hablando a nombre de todos los apóstoles, a nombre de los 12 precisamente. Simón Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Y como que esta frase de Pedro, ¿a quién iremos? Es como que expresar en voz alta el conflicto interno que Pedro estuvo librando, pero que finalmente Pedro supo resolver. Y por eso le dice a Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y de dónde saca Pedro que Jesús tiene palabras de vida eterna? Pues de que un instante atrás Jesús dijo precisamente, las palabras que les dije son espíritu y vida. Espíritu y vida. Por eso dice Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Es de donde sacó Pedro esta frase. Y le dice, nosotros hemos creído. Y es muy interesante esta expresión, hemos creído, porque cuando en griego se conjuga un verbo de esta forma, eso le da una permanencia al verbo. Entonces cuando Pedro dice, hemos creído, lo que está Pedro diciendo es, ya creímos, seguimos creyendo y seguiremos creyendo para siempre. Es a lo que se refiere esta expresión. Hemos creído significa, ya creímos, seguimos creyendo y creeremos para siempre. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Esta confesión de Pedro, reconociendo a Jesús como el Santo de Dios, es otra forma de decir, nosotros reconocemos, nosotros estamos seguros, nosotros sabemos que tú eres el Hijo del Hombre, ese del que habló el profeta Daniel en su Apocalipsis, ese al que le dieron poder, honor y reino, ese al que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán o le sirven, ese cuyo poder es eterno y nunca pasará y su reino no será destruido. Nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios, nosotros sabemos que tú eres ese Hijo del Hombre. Así es como termina este texto del Evangelio en esta Santa Misa y por supuesto que para nosotros se queda la pregunta de Jesús, ¿ustedes también se van? Fíjate qué curioso y qué fuerte, pero también qué providencial. Yo no sé, este programa en unos años habrá gente que lo vea y como que me anticipo, ¿no? Yo tengo la confianza de que este programa se va a quedar ahí grabado, se va a quedar ahí disponible y que en unos años, cuando volvamos a estar en el ciclo litúrgico B, va a haber gente que lo va a venir a ver para aprender sobre este Evangelio de este domingo. Bueno, estoy grabando esto en un periodo de choque, de alguna forma, para la fe de muchos católicos que no están realmente bien plantados en su fe y que están ahora abandonando la Iglesia Católica, la iglesia que fundó Jesús, una iglesia que depositó en un colegio apostólico de hombres a fin de cuentas pecadores, de hombres a fin de cuentas traidores. Basta ver cómo reaccionan todos ellos en la última cena cuando anuncia, uno de ustedes me va a traicionar y todos dicen, ¿acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? Porque todos se sienten en un momento dado capaces de llegar a traicionarlo. Y el único gallo que dice, yo no te traiciono nunca, es el primero que lo niega después y 3 veces, ¿verdad? Y uno pues hasta lo vende irremediablemente. Entonces, esa es la iglesia, una iglesia construida en hombres pecadores, pero una iglesia cuya gracia de Dios nutre y hace que el bien acabe prevaleciendo. Una iglesia a la que Jesús mismo le prometió a Pedro, ¿verdad?, que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia, que fundará sobre esa roca que es Pedro.
Entonces, el que no tiene realmente confianza en Jesús se descorazona de la iglesia y se va. Así como hicieron estos que están aquí. Entonces, esta es una llamada de atención muy fuerte también para la gente que está considerando irse. Yo lo veo en las redes sociales, sobre todo aquí en Estados Unidos. Hay gente que se ha enojado conmigo últimamente porque soy católico. Siendo católicos y están enojados conmigo porque yo estoy decidido a quedarme en la iglesia católica. ¿No te parece absurdo, tonto, ridículo e infantil? Eso sucede y es la misma actitud de estos que se le fueron a Jesús. Una actitud tonta, ridícula, inmadura e infantil. Entonces, este cuestionamiento que hace Jesús tiene que resonar para todas esas personas. Bueno, pues vamos a terminar ahora guardando en nuestro corazón todo esto que hemos aprendido, todo esto que hemos reflexionado, por difícil que pueda llegar a ser. ¿Y por qué no mejor, después de ponerlo en nuestro corazón, nos dirigimos ahora nosotros a Dios en un momento de oración? Y para ello te invito a que, como hacemos siempre, pongas tu mano en tu corazón, cierres un momento tus ojos y en tu interior hagas eco a estas palabras. Señor, ¿a quién iremos? Tú vienes cuando estamos solos. Tú escuchas si te necesitamos. Tú nos alientas cuando dudamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú eres el amigo que no falla. Llegas en el momento oportuno. Sin que te llamemos, apareces. Sin tiempo para abrir la puerta, la cruzas. Señor, ¿a quién iremos? Nos alimentas con el pan del cielo. Nos das vida con tu vino consagrado. Nos impulsas con el viento del Espíritu. Nos abrazas con el amor del Padre. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues mil gracias por tu atención y compañía en este espacio de reflexión y de aprendizaje. Te invito a que vuelvas a sintonizarnos el próximo fin de semana para seguir analizando los textos del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Y a lo largo de la semana te espero en mi programa Semillas para la Vida, en tu estación de radio católica favorita o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Te deseo que a lo largo de esta semana todas aquellas bendiciones que necesites, Dios las derrame sobre ti, y te invito también a que no te pierdas la oportunidad de ser para todos aquellos que te rodean una bendición de Dios en sus vidas. Recuerda siempre que Dios bendice a sus hijos a través de sus propios hijos, y sé tú mismo un canal de la bendición de Dios para los demás. Apasionate por nuestra fe. Unos billetes de entrada perdidos, un terrible fraude y una inexplicable traición cambiarán la vida de Bruno y Alejandra, enfrentándolos a una situación que parece irremediable. Solo el perdón los puede ayudar a volver a dar sentido a sus vidas. El laberinto del perdón. La obra más reciente de tu servidor, Mauricio Pérez, una novela de suspenso, amor, amistad, traición y fe, un crimen por resolver, heridas por sanar y un profundo rencor que desterrar. El laberinto del perdón. Déjate atrapar por este relato, que se entremezcla con explicaciones que te ayudarán a superar el rencor y aprender a perdonar. El laberinto del perdón. Disponible en edición impresa y digital para Kindle en Amazon.com y ahora también en audiolibro. Descarga el audiolibro del laberinto del perdón en el sitio semillasparalavida.org/laberinto. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.